Daros la bienvenida a todos. Algunos ya me conocéis, sabéis que soy Lidia de terapiasinlimites.com. Lo primero, agradeceros a todas las personas que os habéis interesado por la entrevista, en la que espero pasar juntos un rato ameno y de aprendizaje. Como muchos sabéis, esta sección que yo tengo, que la llamo Encuentros que Inspiran, pues es una sección de vídeo entrevistas donde podéis descubrir personas pues, que han roto con barreras físicas y mentales para vivir una vida plena. Hoy, entre nosotros, tenemos a un hombre que se debatió entre la vida y la muerte, consiguiendo al final vivir una vida nueva. Nada fácil en un primer momento, pero que ha alcanzado ser 100% independiente. Él es Javier Martínez y le doy la bienvenida. Bienvenido, Javi. Pon tu cámara cuando quieras. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, Lidia. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué me cuentas? ¿Todo Bien, bien? bueno, aquí estoy, esperando poder servir de ayuda y que Claro sea de que interés lo que te pueda contar. Claro que sí. Bueno, yo ya conozco mucho de ti, ¿no? Pero las personas que hay aquí, no. Así que espero que sobre todo a ellas puedas ayudarles. Ay, espera, solo un... Ah, vale, genial. Es que veo que no está escribiendo en el chat, que no escucha y ya Lourdes le está diciendo la solución. Efectivamente, es lo que dice Lourdes. Vale, pues nada, deciros que conozco a Javi desde hace unos 6 años, porque yo le trataba en la clínica en la que yo anteriormente trabajaba, y desde que le conocí me pareció un hombre interesante con el que se puede hablar de cualquier tema abiertamente y con el que he aprendido también a valorar diferentes aspectos de mi vida. Admiro, Javi, tu fuerza interior, aunque tú creas que no tienes una gran fuerza interior, y el que hayas querido seguir viviendo al 100% y el cómo has superado y sigues superando miedos y barreras desde el año 2000. ¿Cuál es el secreto para no rendirse en el camino? Bueno, el secreto es como todos los secretos, radica en uno mismo, en lo que cada uno es capaz de dar o en lo que cada uno es capaz de querer hacer. Yo supe de ese secreto cuando me vi en la diatriba de querer seguir hacia adelante o quedarme. Tanto quedarme en el otro lado cuando estuve los 23 días en la UBI como quedarme muy limitado y haciendo lo poco que podía hacer cuando me dijeron que me había quedado con una hemiplegia por el saumatismo. En mi caso, pues supe de mi valor y de mi fuerza de querer seguir adelante y así fue. Yo no sabía que tenía esa fuerza que tuve y que sigo teniendo para seguir adelante, pero el secreto está en cada uno. Es decir, nunca se va a saber y la gente que tenga grandes limitaciones como la mía o parecidas o mayores lo sabe muy bien, hasta que estás justamente en esos momentos en los que te dice la vida si quieres seguir o no. Yo pues he tenido la fortuna de tener y de seguir teniendo ese valor para seguir adelante, ¿no? Muy bien, bueno, creo que es una gran clave, ¿no? Al final, como siempre digo, la actitud es súper importante. Y bueno, pues como acabo de decir, ¿no? A partir del año 2000 has tenido que superar un montón de barreras, porque en ese año, en una carretera, la vida te dio un cambio inesperado. ¿Podrías compartir con nosotros qué es lo que te ocurrió exactamente? Sí, bueno, exactamente, y en líneas muy rápidas, pues hacía un viaje de un fin de semana con mi hija y mi sobrina a Santander, a una casa que tenemos familiar allí, y con unas amigas mías que iban en un coche delante de mí, y llovía muchísimo, y, y de lo que recuerdo es que el coche me empezó a dar vueltas y vueltas, todo esto lo recordé cuando desperté en el hospital, Claro. y hasta que me desperté y me dijeron, has tenido un accidente. Tuve un accidente de coche, un traumatismo craneoencefálico porque me rompí toda esta parte derecha
tú me lo recordarás, pero nunca me acuerdo bien cómo se llama, pero todo el hueso este derecho que tenemos que nos protege el cerebro, que nos separa el cerebro de la piel, pues me lo destrocé. Normalmente lo reconstruyen, quedó hecho añicos, no se podía reconstruir. Y después de la primera operación, que no fue una operación, sino ver a ver qué podemos hacer con este hombre que llega moribundo, pues me pusieron una gran prótesis de titanio aquí a la derecha para hacer que el cerebro pues no se saliese o no Sí, 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 claro. quedase ahí. Tu hueso nuevo. Exactamente. Y como tú acabas de decir, ese accidente te llevó a estar 23 días en coma. Y hace años, en un periódico, en el periódico ABC, hablaste acerca de ello, Mm. diciendo, una frase que dijiste en ese periódico es: yo sé cómo se puede sentir en un coma y debatirse entre el querer vivir y no poder hacerlo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época y de cuando despertaste del coma? Mm. Bueno, en mi caso es como en muchos otros casos de pues cuando toca el cerebro, que lo puedes percibir de muchas formas, o bien in situ, en ese momento puedes recordar cosas. Estoy hablando de gente, por ejemplo, que ve la otra luz y en esos momentos en los que estás en coma, que se viven otras experiencias. En mi caso son recuerdos que luego me explicaron, ¿no? Porque yo quería explicaciones, recuerdos postraumáticos que llaman, es decir, el cerebro de repente se enciende, ¿no? Y rememora todo eso que te ha pasado. Es muy curioso y muy bonito a la vez, porque en mi caso eso me pasó porque al año siguiente del accidente mi hermano me sugirió la idea de ir a Burgos, en el hospital donde había estado, en el General Yagüe, para ver a mi hermana, que tenía una casa rural al lado, y de paso pues ver el hospital donde yo había estado y ver a las enfermeras que me habían cuidado y a los médicos que en definitiva me habían salvado la vida. Claro. Entonces fuimos al año siguiente y, y bueno, todo, no quiero, tengo muchas cosas que contar respecto a eso, pero en definitiva es que después de ese viaje, cuando volvíamos a Madrid, en el cual yo reconocí en un pasillo la voz de la mujer que me había dado mi primer yogur en la UBI, que no se creía que era yo, la tuve que enseñar el DNI porque decía, pero si tú estabas prácticamente muerto, no es posible. Y entonces yo la enseñé el DNI como diciendo, ya estoy enfadado, es decir, que soy yo, soy Xavier Martínez. Y la pobre lloraba como diciendo, tú sabes lo que me ayuda, ¿no? El verte aquí de pie. Bueno, de pie como bien buenamente puedes, porque yo estaba con el pie torcido, la mano torcida, era un cuadro total, pero bueno, estaba vivo y de pie y con una muleta apoyándome, ¿no? El caso es que a lo que iba, cuando yo volví a Madrid, de alguna manera mi cerebro despertó, la memoria empezó a florecer y la noche esa, esa noche después de haber ido a Burgos al hospital, pues en medio de la noche me desperté con una ansiedad tremenda, sudando, porque yo estaba reviviendo recordando cada minuto y cada cosa que yo viví en la UBI como si estuviese allí in situ, o sea, fue increíble. Me levanté súper alterado y lo primero que hice es llamar a todos mis hermanos para decirles para decirles lo que os voy a decir. Simplemente les dije, mi madre había muerto 20 años antes y les dije, tranquilos porque yo estoy bien, yo estaba solo en casa, era una de mis primeras noches que me quedaba solo. Digo, mamá está bien, el tío está bien, todos los que se nos han ido están bien, porque yo lo que sentí cuando recordaba todo lo que viví en la UBI, era de una tranquilidad y de un placer enorme. Entonces intuí e interpreté que todos los que estaban en el otro lado, todos los que estaban muertos, porque hay que decirlo así sin miedo, pues estaban bien. Y entonces es así como reviví, pues cada momento que viví en la UBI, todo lo que me decían cada uno de los que me veían por la ventanita de la UCI, todo eso se lo dije y me dijeron, joder, es verdad, yo te decía, yo todo eso lo oía, sobre todo lo oía, pero es que en el momento en el que lo recordé postraumáticamente diciendo, no sé si se podrá decir así, supongo que sí, esa noche en mi casa en Madrid fue eso, ¿no? Veía a mi tía, a mi hermana, a la mujer a la madre de mi hija, a todos les veía y les oía cómo me daban energías para seguir adelante. Claro. Entonces, sí, creo que esa es muy importante, esto que dices, porque lo que yo te iba a preguntar también es, claro, ¿qué les dirías a aquellas personas, aunque creo que has contestado ahora ya un poco, ¿no?
¿Qué les dirías a aquellas personas que tienen, a lo mejor que tienen un amigo o un familiar en la UCI? O, no, ¿cómo tienen que actuar? Me refiero, cuando una persona está en la UCI, la gente no sabe en plan de, y me acerco y le voy a hablar, pero y se enterará de algo y esto sirve para algo. ¿Qué Pues, les pues, dirías? pues fundamental, fundamental. Hay una película, yo soy muy almodovariano, pero aunque no sea uno almodovariano, una de las películas además más premiadas de Almodóvar se llama Hable con ella y va mucho de esto. Y yo le recomendaría, habla con él, habla con ella, porque de alguna manera, cuando estamos en ese estado de absoluta no consciencia, Claro, eh, oímos, el oído nunca lo perdemos, siempre percibimos que hay lo que está pasando ahí. Es decir, esa es la forma de dar energía, que yo estoy sí, convencido que junto con los médicos de Burgos lo que me sacó de esa UCI fue la energía que me dieron toda la gente que me quería, era porque me hablaba, me comunicaba y me trasladaba su ansia porque yo saliese adelante. Es claro. decir, hablar con ellos, aunque sea son momentos muy trágicos, muy, ¿cómo me va a oír? Sí, 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 sí oímos, no perdemos, sí percibimos. Eso fue lo que me empujó en grandísima medida a Salir, decidirme, porque fueron 23 días porque no sabía qué hacer, si decir quedarme. Fundamentalmente mi hija me hizo quedarme, ¿no? Pero luego esa energía de tanta gente que me hablaba y que me decía y que me transmitía energía para quedarme. Hay que hablar con la gente que se encuentra en esos estados, porque percibe, porque nos oye. Los claro, médicos me lo reconocieron, ¿eh? No sabemos del todo mucho de esto, pero respetamos mucho que hayas podido llegar a sentir, a oír, a percibir todo ese tipo de cosas porque no se saben. no, Entonces, que a ¿cómo? día de hoy se sigue sin saber realmente. Claro, entonces, ¿por qué dudar de algo? Es decir, yo lo digo, lo decía siempre, ¿eh? Yo no tengo necesidad de vender nada. No, claro. Simplemente cuento lo que yo he vivido y lo que yo he sentido. A mí no me van a dar un premio por decir que he oído a la gente que estaba en coma cuando yo estaba prácticamente muerto. No, es que fue así. De alguna manera yo lo percibía y al año mi cerebro me lo transmitió, ¿no? Me lo recordó. Claro, Entonces hay que hablar con la gente y hacerles transmitir toda la energía posible, porque eso es importante. pues muy bien, o sea, creo que está muy bien, o sea, ¿sabes? Y que lo puedas compartir y que lo puedas decir, porque encima ahora en esta situación que estamos viendo en el mundo, que hay tanta gente en la UCI debido al COVID, Exactamente, que es sí. cierto que no, por desgracia, no tienes el acceso o la facilidad de poder estar con la persona, pero creo que está muy guay que, o sea, que puedas decirlo. Sí, es muy importante. Yo sé que incluso gente que no estuvo tan cerca, que no estuvo en el hospital cuando yo estaba en la UCI, gente que incluso estaba más distanciada y que quería transmitir, también me llegó esa energía, también llega esa energía. Esto es muy particular y es muy de cada persona No, no, por creerlo, supuesto. pensarlo así, pero yo bajo mi experiencia sí pienso que esa energía llega de cualquier manera, ¿no? Pues Y es muchas importante. gracias y gracias por compartir esta parte, ¿no? Que a veces es como un poco delicada, por decirlo de alguna manera. Y siguiendo con todo esto, ¿no? Pues está claro que el inicio de la recuperación es muy dura, porque yo siempre digo que un daño cerebral se produce, ya sea vale un traumatismo craneoencefálico o un ictus, me da igual, al final es un daño cerebral adquirido, se produce en cuestión de segundos, pero la recuperación es larga, meses, años. Entonces, ¿en algún momento en todos estos años has pensado en tirar la toalla? No, yo siempre, incluso ahora, después de haber pasado, va a ser 21 años ahora a finales de año, nunca he pensado, siempre he pensado en todo lo contrario. Y siempre digo que desde entonces pues quiero ser fiel a mí mismo. Es decir, he tenido muchas oportunidades para tirar la toalla y las tenemos todos los que tienen una limitación como yo o parecida o mayor o un poquito menor, da igual, una limitación. Tenemos razones para ello porque la vida nos cambia en un minuto y es muy duro. Pero volvemos a lo del principio, ¿no? El secreto lo tenemos dentro, el tener la fuerza y sobre todo la seguridad de que quieres seguir. Yo quería seguir y sigo queriendo, Seguir, quiero claro. seguir, sí, claro.
cansado, porque también hay que reconocer que ya son muchos años, no existen los Supermanes, yo por lo menos no creo en ellos, solo cuando la película, yo no soy un Superman, ninguno lo somos, y yo ahora estoy ella son 20 años, estoy muy cansado físicamente, mentalmente, pero aún así tengo cosas a las que agarrarme, ¿no? De una manera o de otra, entonces, Claro, pues claro, claro, claro. Di que sí, mm, di que sí. Y también, o sea, hay una cosa en base a todo esto que en algunas ocasiones me has comentado cuando yo te he tratado, que me gusta mucho, y es que tú me dijiste que está como que hay dos versiones, ¿no? Del Javi, o sea, está como Javi el de antes del accidente y Javi el de después del accidente. ¿Cuándo te diste cuenta, ¿no? De eso? ¿Y podrías compartir algo que a ti te haya funcionado para darte cuenta de que había como otro nuevo Javi, ¿no? Después del accidente. eso me ha costado mucho tiempo, muchos años. Yo he vivido confundido y simplemente con la intención de seguir y en muchos casos de sobrevivir, que no es la fórmula más adecuada, porque sobrevivir es un error, hay que vivir plenamente, ¿no? Pero de ese otro Javi me he dado cuenta relativamente hace poco. Es decir, yo he estado sufriendo mucho, he estado llorando mucho, aún lloro, porque es muy difícil vivir en estas circunstancias y duele, ¿no? Y hace poco, relativamente, yo decía, joder, ¿por qué lloro tanto, no? Ya basta y tal. Estuve hablando, coincidió que estuve rememorando con una amiga las horas del accidente y tal. Llegué a casa y llorando como un niño, pues de repente, claro. Javi, hemos perdido a Javi un segundo. Vale, ya está, ya has vuelto. Perdonar. No te preocupes. Y, Sí, que y claro, volvió. me di cuenta, digo, joder, ya sé por lo que lloro. O sea, no lloro solo por mis circunstancias que son duras. Es decir, porque me he quedado muy cambiado a como yo era antes, con unas limitaciones tremendas. Aún así he conseguido trabajar, he conseguido hacer cosas, pero estoy muy cambiado, es muy duro. Pero no solo estoy llorando por eso, me di cuenta y sentí que estaba llorando porque realmente en todos estos años, 20 años, no había pasado el luto, yo lo llamo así para que se entienda un poco. No había pasado el luto del otro Javi, ¿no? Yo empecé a entender hace relativamente poco que hay un Javi que realmente, después de esos 23 días en coma, pues Ujú. sí, se fue. O sea, hay un Javi que en cierta medida se murió porque se quedó ahí. Hay otro que es el que está aquí con unas circunstancias y unas características completamente diferentes, sobre Distintas. todo físicas. Pero no sobre todo físicas, mentalmente incluso he ganado, ¿no? Ahora soy más sabio, Claro, 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 una claro, claro. sabiduría que no la cambio por nada. Pero yo Por dije, claro, supuesto. y entonces evidentemente sí, es muy interesante y es muy interesante que a gente que le ocurran estas cosas en uno u otro nivel tengan presente que cuando salimos de un coma, seguimos viviendo, vale, vivimos. Pero en ese coma hay algo, se queda alguien. O sea, no podemos seguir siendo los mismos, porque yo cambié mi forma de andar, cambié incluso mi actitud de vida, he cambiado mi actitud de vida, cambia todo. Y eso, es decir, en la base soy el mismo Javi. Soy un tío Claro, muy sí, sí, bajo, un tío sí. muy bueno, muy buena persona, pero en muchas cosas ha cambiado. Y ha cambiado, se ha transformado. Sí, en cierta medida sí, pero yo lo interpreto como que es un Javi que ha nacido, ¿no? Es un Javi Claro. que nació con 35 años. Y hay otro Javi pues, que se quedó ahí atrás y que evidentemente no puedo volver a él porque hay muchas cosas que no puedo hacer, ni siquiera pensar como antes pensaba el otro Javi, porque yo llevo viviendo en una escafandra, como yo en una ocasión te dije, Lidia, muchos años, ¿no? Y mucha gente que está como en mi lugar, ¿no? Llevamos como una escafandra, es decir, nos hemos embuido, estamos viviendo una vida ya metidos en esto e incluso nos rehabilitamos porque sabemos que tenemos que rehabilitarnos para poder seguir andando y intentar no caernos mucho, ¿no? Y tal. Claro. Pero en el fondo nos terminamos acostumbrando y tenemos como miedo a recuperar al 100% la movilidad física, que es algo imposible porque tenemos que asumir, no aceptar, yo no soy amigo del término aceptar, sino asumir que nos movemos de una manera diferente, que yo no tengo brazo y mano izquierda, que no lo tengo, que me sostengo con la pierna izquierda y ya está, porque tampoco la muevo demasiado. Entonces eso es una transformación de un Javi, para mí es un Javi que ha vuelto a nacer, ¿no?
Claro, sí, sí, y total. que además con la vida, pues después de muchos de esos años, pues todo ha cambiado. Entonces, bueno, un poco eso. Claro, sí, sí, bueno, es otra versión con sus cosas diferentes al final. Pero eso es importante, ¿eh? Es muy importante, es muy importante. Hombre, es mi forma, es igual de respetable cualquier otra, porque en casos tan críticos como de estar tanto tiempo, yo soy consciente que hay mucha gente que ha estado mucho más tiempo que yo, incluso Sí, semanas, meses, pues salir de esa situación es muy respetable cualquier sensación que una pueda manifestar consigo a lo que ha vivido, eso está claro. Yo después de muchos años me tranquiliza mucho llorar sabiendo que no solo lloro porque me cuesta mucho vivir con mi buena forma de vida, que es difícil, sino que también lloro porque hay algo de mí que se ha perdido, evidentemente, que es el otro Javi que se movía, que hacía, que de otra manera completamente diferente a lo que hago yo ahora, que no tiene color, ¿no? No cambio sí, muchas cosas, es decir, insisto, o sea, yo he ganado mucho con esto. claro, no, por supuesto. Por supuesto, seguro. Bueno, más adelante lo vas a compartir, lo que has ganado. Y Total. como tú acabas de decir, llevas como 21 años, va a ser, ¿no? En toda esta recuperación, llevas muchos años haciendo rehabilitación. Y ahora te quiero hacer una pregunta bastante importante. ¿Consideras que tus avances o mejoras las conseguiste solamente en el primer año después del traumatismo cráneoencefálico o pasado 3, 4, 5, 6 años después del accidente, ¿no? Del traumatismo, has seguido mejorando? Hombre, yo creo que los primeros años son absolutamente claves. Es donde nos Sí, encontramos personas como yo en una situación absolutamente crítica, que no solo estás perdido tú, yo no solo estaba perdido yo, sino la gente que me quería ayudar, porque no se sabe cómo ayudar, como tal, son absolutamente claves. En mi caso fue clave que yo insistiese en que a pesar de que tenía un cuerpo chiquilicuatre, como digo yo, ¿no? Torcido y tal, pues insistiese en querer seguir trabajando, por ejemplo, ¿no? En esos primeros años lo decidí. Los 18 primeros meses fueron tremebundos porque yo estuve en silla de ruedas, todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida, pero pasado ese tiempo en el que ya pues te obligan, la seguridad social te obliga a elegir si pasas un tribunal médico, te dan una incapacidad o a ver qué hace. Yo, como mi sí, empresa me daba la oportunidad y yo pensaba que para mí era lo mejor, pues en esos primeros años decidí trabajar. Entonces, los primeros años son fundamentales, pero el resto son igual de importantes en el sentido de que no puedes nunca bajar la guardia. Es decir, yo iba a trabajar, yo volvía a conducir, no podía fallar ni conducir, ni conduciendo, ni en el trabajo. Entonces, todos claro, los años, o sea, entiendo. o sea, exagerándolo un poco, cada minuto, nadie se puede exagerar, nadie puede hacerse a la idea del esfuerzo tremendo. Yo ahora hablo por mí, yo supongo que en situaciones como la mía, mejor o peor, seguro que dicen lo mismo. Cada minuto de estos 20, de cada día de estos 20 años es y sigue siendo un esfuerzo absoluto y un riesgo, porque yo conduzco, yo ando, yo, para caerme, para que me pasen mil cosas. Bueno, la última ha sido que, claro, debido a mis 20 años, pues andando como no debiera, pues me he creado una hernia, entonces ahora estoy recién operado de una hernia, llevo 6 meses de baja, pero bueno, aún así, después de los años, pues sigo queriendo seguir adelante por Claro, todo lo que me claro, pasa. O claro. sea que, pero cada minuto de esos 20 años de cada día es absolutamente importante, pero sobre todo el principio, la determinación que uno toma al principio, que es cuando más perdidos estamos, es fundamental. Claro, eso lo vale. Sí, Y claro, lo ahí que está tú el dices, al secreto. final, claro, la actitud que tomes desde el principio para ya luego enfocar todo el camino. Exactamente. Y ahí ya es cada uno, o sea, ahí ya no hay, o sea, no hay normas de nada, simplemente hay pues, el aconsejar, en mi caso, dejarse llevar por lo que te diga, por lo que te digas tú mismo, ¿no? Porque cada uno sabemos en ese momento el valor que tenemos, lo que decíamos antes, y realmente lo que queremos junto con lo perdidos que estamos, ¿no? Ahí ya es cada uno, el mundo de cada uno. Claro, Me considero afortunado porque tuve un punto de lucidez importante al querer decidir trabajar y no quedarme en el sofá de mi casa. Ahí me podía haber quedado, pero no estaría tan bien como estoy ahora, ni de coña. qué Me habría bueno. quedado en casa, pero ya está. Yo empecé a trabajar y bueno, como sabes, pues luego hice también teatro, o sea, cantidad de cosas esa inquietud que yo pues tampoco sabía que la tenía.
pues igual que el valor, pues descubrí que tenía un montón de inquietudes que he tenido que pasar por una situación absolutamente límite para que todo salga, ¿no? Para que me florezca y Eso para es. saber que lo tengo. Sí, sí, sí. Y en todos estos años, ¿no? En todo este camino de recuperación, rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿cuál dirías que ha sido para ti el mejor? Pues perdona, ¿Sí? ¿Me perdona, escuchas? repite la pregunta, es que, otra puta llamada, perdón. Que durante todo este camino, ¿vale? De recuperación, digo, que seguro que habrás vivido diferentes momentos, alegres y tristes. ¿Cuál dirías para ti que es el mejor, cuál ha sido el mejor momento y el peor momento durante tu recuperación? Bueno, el mejor momento sin duda cuando al principio también, en los primeros días, sobre todo en los primeros años y en los primeros días, en los primeros momentos en los que yo estaba en la habitación y solo podía llegar a recordar que mi hija venía conmigo en el coche en aquellos momentos. Cuando apareció mi hija, yo con la cabeza vendada, toda llena de grapas y bueno, Sí. Homer me llamaba mi hija de pequeñita, tenía 4 años. Y entonces cuando la vi entrar por la puerta de la habitación, pues me eché a llorar y fue un momento para mí de absolutamente alegría, porque yo no sabía ya si mi hija estaba o como yo o peor o no estaba. Y entonces Claro. me hizo muchísimo, me insufló toda la energía necesaria para lo que luego necesitaba para estos 20 años, ¿no? El hecho de que ella estuviese bien. Eso fue lo más alegre. El mejor, lo máximo. Y al Sí. revés, ¿y el peor? Y el peor ha habido muchos. Yo creo que todos tenemos mucho porque todos lloramos mucho, pero uno de los peores, y lo junto con otros muchos, es pues la contradicción de querer romper contra muchos miedos, ¿no? Yo era como un niño, decía, al principio yo me movía con una muleta, yo no guardaba el equilibrio, me caía, pero yo quería tener independencia. Entonces tenía muchos miedos, entre ellos, por ejemplo, pues yo quería montar en metro, y uno de los peores momentos fue, que ya, date cuenta, tenía 35 años recién cumplidos que los cumplí en la UBI. Y al montar en metro en aquellos momentos, que yo no sé de dónde saqué el valor, pero lo saqué, ¿vale? Al montarme en el metro lloraba como un niño yo solo, porque tenía el mismo miedo de cuando yo era un niño de verdad, de pequeñito. Esos Sí, miedos los he vuelto a sentir de muy adulto, ¿no? Eso también es muy interesante, es una de las cosas más interesantes de toda mi trayectoria, porque el poder con esos miedos me hace pensar y me hace sentir que todo esto, lo que he vivido y lo que vivo, pues es apasionante pese a todo lo duro que es. total, En sí, sí. esos momentos lo pasé mal, fueron momentos muy tristes, de mucho temor, de mucho miedo, pero luego, visto desde el prisma de la experiencia de alguien que ha tenido un accidente y de los años y que tiene la inquietud de querer tener respuestas, pues para mí lo resumo todo con un adjetivo, ¿no? Que creo que es crucial. Es apasionante, pese a todo. Total, es muy un resumen muy chulo. Y ahora que hablas que has mencionado los miedos, te voy a hablar acerca de los miedos, ¿no? A día de hoy eres una persona independiente, vives solo, cocinas, te vas a la compra, conduces, Eso, trabajas. pero eso desde que llegué, o sea, no es por dármelas de nada, pero mi hija era muy pequeñita y yo me empeñé en que yo, aunque con mi muleta yo tenía que bañarla, yo tenía que tal, y empecé a ser independiente desde el principio, vamos, hasta la primera noche que me dejaron solo en casa, que me pasó lo del recuerdo que te digo, que he contado antes, ¿no? Yo me empecé a quedar solo y tenía la necesidad de tener mi independencia. Eso también es, porque yo antes del accidente también lo era, ¿no? Entonces era algo que no me podía faltar porque si no, no me iba a sentir bien. Claro, pues con todas estas, ¿no? actividades de la vida diaria, bueno, incluso te vas solo a la playa, ahí a tu casa, etcétera, etcétera. Eh, Haciendo alguna de estas actividades, aunque ya has dicho lo del metro, ¿has pasado miedo haciendo alguna de esas actividades? No, no, pero porque yo ya estaba en otra fase. Claro, lo del metro que te he contado son experiencias de muy al principio, de muy cuando yo me empecé a lanzar al mundo, ¿no? Luego ya adquieres una responsabilidad que evidentemente siempre confronta un riesgo. Siempre estamos en riesgo nosotros. O sea, nos podemos caer, todo es todo mucho más vulnerable que a cualquier persona.
pero también adquirimos, aparte de esa cierta responsabilidad, una cierta valentía y una cierta seguridad en la que si queremos hacerlo, tenemos que arriesgarlo. Entonces yo me metía en la playa yo solo y tenía la seguridad de que, con precaución obviamente, iba a poder meterme, iba a poder salir y disfrutar de lo que quería en ese momento. Hablo de la playa como conducir Sí, 400 kilómetros, como cosas que para nosotros son un mundo, porque lo son y siguen siendo, ¿eh? sí, Porque hay sí, un sí. riesgo, hay un peligro. No, por supuesto. ¿Y cómo afrontas, o sea, mm, claro, cómo afrontas esos miedos, como por ejemplo lo del metro, ¿no? Para que no te venzan los miedos y al final pues acabes haciendo la actividad o lo que quieras hacer en ese momento, porque por ejemplo, ¿no? Algo llamativo en ti, por lo que yo pienso, ¿no? Tú tuviste un accidente de coche, hay muchas personas que tienen un accidente de tráfico mucho más leve y no vuelven a conducir. Pero tú tuviste un accidente de tráfico y bastante grave, pero sin embargo volviste a conducir. Entonces, ante esos miedos, cuando te aparecen, o sea, ¿qué estrategia o cómo haces para que no te venza ese miedo y al final te lances y acabes haciendo esa actividad? Pues en mi caso, tener muy claro un objetivo. O sea, los objetivos yo soy un poco anti-coach en este sentido de los objetivos y tal, pero en este sentido, marcarnos el objetivo de lo que queremos ser y cómo queremos ser con lo que tenemos nuevo, es importante, ¿no? Y yo desde un principio mi objetivo era muy fácil, por eso empecé a trabajar por la misma razón que te he dicho antes. Yo quería parecerme lo más posible al Javi de antes. En este caso, como hemos dicho antes, al Javi que se fue, Sí, ¿no? Lo más posible sabiendo, lo más posible lo digo con comillas, porque evidentemente lo más posible es muy lejano de lo que yo era antes, ¿no? Pero lo más posible me refiero a vivir plenamente cualquier situación o circunstancia o hacer cualquier cosa lo más parecido a como lo hacía Javi. Evidentemente todo es muy diferente, pero yo siempre he tenido el objetivo, me marqué el objetivo y lo sigo haciendo, ¿eh? Yo sigo teniendo muchos miedos. Yo al coche no lo llevo al centro, yo no conduzco demasiado porque solo voy a conducir a rehabilitación, a sitios en los que tengo muy marcado, porque en cuanto me marcan el camino, yo sigo después de 20 años teniendo mucho miedo, muchos sí, miedos. pero bueno, vas a la playa, ¿eh? Conduces, o sea, Sí, haces pero por eso, largas distancias también en Pero, coche. pero ahí está el objetivo. O sea, mi objetivo es que luego llego a mi casa de la playa después de 400 kilómetros, de mucho esfuerzo y de mucha responsabilidad Pero te para compensa. no volver a tener un accidente y sé que eso me lo compensa todo. Entonces mi objetivo me hace quitarme ese miedo de que me va a volver a pasar algo o de que hay que miedo que voy a volver. No, yo tengo mi objetivo claro y con responsabilidad, por supuesto, porque no podemos olvidar que somos muy vulnerables en principio, porque yo puedo bajarme del coche y me puedo caer. O sea, yo Sí, sí, sí. sigo perdiendo el equilibrio. Si me levanto de esta silla, yo sé dónde están las paredes de mi casa, pero tengo mi objetivo de que si me levanto voy a ir a la cocina, pues voy a llegar a la cocina. O sea, desde ese pequeño detalle hasta el hecho de decir, bueno, pues voy a conducir, pues voy a hacerlo. Pero siempre con la responsabilidad y con los riesgos y peligros que conlleva el que yo Sí, lo sí, haga. sí, claro, no, no, Claro, no, te entiendo, valorando la situación real y los riesgos. claro. Y además, o sea, con esto de los miedos, ¿no? También te pasó una cosa bueno, referente al metro, ¿no? Si no recuerdo mal, tú montando en metro no hace muchos años, o sea, voy a puntualizar que Javi vive en Madrid, entonces aquí hay bastante ajetreo y el metro también es un poquito estresante. Tuviste una caída que te provocó una fractura de cadera, Uh-huh. pero ¿has dejado de montar en metro porque te hayas fracturado la cadera? No, bueno, ahora sí por el COVID, porque ahora con el COVID, entre el COVID y entre la operación que tengo, pues no he vuelto a montar el metro, pero por o sea, tengo miedo a volver a caerme realmente. Pero después de la cadera sí, volví a montar en el metro perfectísimamente. Lo de la caída en el metro fue una irresponsabilidad mía absoluta y ¿cómo se dice? Una confianza en exceso, ¿no? De donde yo podía llegar. Entonces yo dejé el bastón, pues se me rompió tomando unas cañas y pues vuelvo a casa sin bastón, con el bastón roto. Perdí el equilibrio, el bastón estaba roto, me quise apoyar y evidentemente me caí y me rompí la cadera. Fue un exceso de confianza, así lo quería llamar antes.
un exceso de confianza y un poco una irresponsabilidad porque dije, pues puedo con todo. Es decir, no podemos con todo, vuelvo a lo de antes, no somos supermanes, hay que tener claro siempre hasta dónde podemos llegar y tener... Ahora tengo mucho cuidado hasta bajar el arcén de la calle, ¿no? Porque sé que si lo bajo mal, se me tuerce el pie, pues me puedo caer. Todo eso lo hace la experiencia de los años, ¿no? Claro, sí, sí, no, solo que sí que quería puntualizar, que es lo que tú has dicho, ¿no? Que a pesar de haber tenido una caída con una consecuencia negativa, que fue la fractura de cadera, no te paró a seguir montando en metro, ¿vale? Lo digo porque muchas personas, la gran parte de las personas que conozco con daño, con alguna lesión neurológica, ¿vale? Que tengan movilidad reducida, hay muchas veces que no hacen cosas por miedo, Claro, ese miedo pero sin probarlo, o sea, ya simplemente no lo No, pruebas. no, y es un miedo muy, muy respetable, ¿no? Porque frente al miedo cada uno es el de cada uno y es muy respetable. Pero vuelvo a lo mismo, en nuestros casos tenemos que marcarnos un objetivo. Ese objetivo va con las ganas de querer conseguir algo conforme a cómo nos quedamos. Yo no podía dejar como el coche no lo llevo al centro porque me niego, pues la forma de ir pues, o en taxi o en O en metro. En metro, claro. taxi es una pasta, entonces, bueno, pues tengo que ir en metro. Entonces, si yo quería seguir yendo al cine, que es una de mis pasiones, pues tenía que montar en metro. Era mi objetivo. Y tenía que, es verdad, arriesgarme, pero arriesgarme con la responsabilidad mía de que ya, pues, oye, después de la cadera, pues con mi muleta y teniendo mucha precaución y haciendo lo posible porque me dejasen sentar en el metro, claro, que ese es otro mundo de los que muchos podrán hablar junto conmigo, que es impresentable en este puñetero país. Pero bueno, eso es otro tema. El caso es que sí, mi objetivo es marcarse un objetivo, decir, pues si tengo la necesidad, la inquietud de hacer algo, si la única forma de trasladarme hacia ello es el metro, pues entonces tengo que montar el metro. Y esos Claro, miedos, pues me los tengo que comer. Ahora, si monto en el metro y lo paso muy mal, pues ya veré. Pero claro, yo ahí me arriesgué y dije, no lo pasé demasiado mal y además es que me encantaba ir en metro, más que en el coche. claro, Vas sí, no, observando a la gente, vas pensando en tus cosas y con mucho cuidado, pues con tu muleta, cada uno, incluso con la silla de ruedas. Tú sabes que hay gente con silla de ruedas que se maneja en sí, el sí, metro, en sí. los autobuses, sobre todo más, ¿no? Pues bueno, hay que probarlo, pero hay que marcarse ese objetivo, ¿no? Esa necesidad de querer hacer algo. Sí, la meta, la meta, la Claro, meta, ¿no? exactamente, exactamente. La meta. Y otra cosa que me gustaría compartir, que tú lo has dicho al principio, ¿no? Tú has dicho que uno de los mejores, no, que el mejor momento, ¿no? Fue cuando viste a tu hija y viste que no le había pasado nada en el accidente. Entonces, tu hija a día de hoy, yo sé que es mayor, es una persona ya independiente, etcétera, etcétera, pero en aquel momento no era así, era una niña. Entonces, ¿cómo afrontaste la paternidad a partir de aquel 7 de diciembre del año 2000? Pues de una forma muy curiosa y muy bonita. Es decir, yo dejaba de ser un poco padre en el sentido protector y ella, mi hija, con 4 años, cogía ella sola, porque lo cogen los niños, la responsabilidad de protegerme a mí, a su padre, mucho mayor, ¿no? Y fue muy bonito. Yo la protegía a ella porque ella tenía 4 años y yo la tenía que bañar y tal, pero desde el principio yo notaba y sentía que ella me protegía, me daba la mano, me miraba, estaba pendiente. Y esto hasta ahora, que tiene 26 años, que es, como dirían nuestros padres, mi ángel de la guarda, pero en carne y hueso, ¿no? Porque me Claro, cuida constantemente. Pero eso lo ha hecho desde el principio. Yo lo que sentí era que es muy bonito, ¿no? Cuando yo decidí, oye, que yo hasta donde llegue, pues estoy en casa con ella y yo ya estaba separado por aquella época, entonces yo estaba con ella solo y sentía que ella me quería y me estaba protegiendo, ¿no? Y eso hasta hoy, fíjate, han pasado ya muchos años y lo sigue haciendo. Eso es, bueno, para claro, mí una experiencia vital, total. claro, No solo totalmente. de la experiencia vital de tener una hija y tener un hijo, que para mí es la experiencia de mi vida, sino después la experiencia de tenerlos después de un caso tan traumático y tan adverso como esto, ¿no? De encontrar a tu padre. Date cuenta que mi hija pensó que yo había muerto, decía, mi papá está en el cielo, porque me vio en el coche con la cabeza abierta, con sangre, y la gente le Claro, preguntaba y decía, no, mi papá está arriba, está al cielo. O sea que muy heavy, ¿no? Claro, su sí. necesidad era la de protegerme porque evidentemente me había quedado muy No, debilitado, ¿no? claro, sí, 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 total, total, total. Mm. Y además de ser padre,
en el ámbito laboral eres técnico de sonido. Antes del accidente trabajabas en la radio ejerciendo ese puesto y bueno, como hemos dicho antes también, ¿no? Pues un gran número de personas que sufren una lesión neurológica no se reincorporan a su puesto laboral, pero tú sí lo hiciste. ¿Por qué tomaste la decisión de volver a tu puesto de trabajo en la radio y qué es lo que te ha aportado hasta el día de hoy seguir activo laboralmente? Bueno, pues me ha aportado todo. Es decir, la decisión hombre, yo lo primero que hay que puntualizar es qué tipo de trabajo. Es decir, yo no podía hacer cualquier trabajo, dadas mis circunstancias. E incluso dentro de mi trabajo en la radio, porque yo trabajaba en la radio, como has dicho, y sigo trabajando, yo no podía hacer todo tipo de trabajo porque con una mano y perdiendo el equilibrio y no tenía la movilidad ni la... No, pero sí podía hacer parte de un trabajo en el que yo me había especialicé, que era producción, en el que hoy en día con una mano, con un brazo y bien de aquí, pues puedes hacerlo, ¿no? Es un estudio de producción en el que hoy día los ordenadores lo hacen todo. Tú lo programas y con una mano pues te montas todo, ¿no? Entonces yo me cogí ese chance de decir, bueno, pues voy a probar. Y quiero probar porque vuelvo a lo del inicio. Quiero parecerme lo más posible y además es que necesito trabajar porque si no, yo no voy a... Entonces, pues Sí, tomé la sí. decisión de hacerlo y evidentemente fue un acierto, ¿no? Y he hecho mi trabajo perfectamente hasta el día de hoy. Sí, sí, Evidentemente claro. no me pueden mandar a hacer directo porque son mesas de sonido muy grandes, yo con una mano no puedo, pero hasta donde puedo, hasta donde me permite mi limitación, lo hago perfectamente. O sea, No, claro, llevas un montón de años trabajando claro, hombre, eso también hacía. Yo ya cuando me incorporé después del accidente, yo ya llevaba muchos años trabajando. Entonces, aunque para mí en estos casos, pues te quedas bloqueado y llegas y no sabes dónde te andas, cómo se hace, porque te quedas como muy tonto, ¿no? Pero bueno, todo eso fue persistencia por mi parte, ¿no? Es decir, pues al principio también salía llorando, del trabajar, pues claro, me sentía un inútil, les dije, joder, tengo que preguntar cómo se hacen cosas que he hecho toda la vida, pero claro, pero bueno, lo conseguí y eso me ha valido para estar como estoy, ¿no? Claro, sí, sí, Siempre que el sí. tipo de trabajo lo permita, yo creo que hay que apostar por trabajar. Y si el tipo de trabajo no lo permite, hay que apostar por hacer una actividad que te haga tener una disciplina Sí, que para te sentirte motive también. plenamente, claro, exactamente. Total, sí, sí. Y además de trabajar en la radio, cuando yo te conocí hubo algo que me llamó mucho la atención, que me dijiste que hacías y sigues haciendo, ¿no? Que es teatro. ¿Cómo te surgió el sentimiento, ¿no? de querer hacer teatro? Buah, eso es otra historia también muy bonita. Porque yo era muy pequeñito, tendría 8 o 9 años, no me acuerdo. Y yo quería ser actor, era un niño que quería ser actor. Y entonces mi hermana, una de mis hermanas, de las 4 hermanas que tengo, pues me dijo, llegó un día a casa y dijo, bueno, pues ya tengo la solicitud para Javi, para arte dramático y tal. Pero salió mi padre, al que, ojo, siempre lo diré, no le culpo de nada, porque no le puedo culpar. Bueno, el hecho es que salió y dijo, ni hablar, esas cosas no son para hombres. Javi no va a Ah, ir claro, ahí. esa época. Es decir, dijo cosas más fuertes que no quiero manifestar aquí, porque además ahora en los tiempos en los que corren, pues son incluso términos que no, un Sí. poco demasiado peyorativos, pero sí, dijo, es cosa de maricas, lo voy a decir. Entonces no me dejó, vamos, no me dejó ahí. Y bueno, fue una cosa que se quedó ahí, pues bueno, como muchos niños, hay otros que quieren ser astronautas o bomberos, yo qué sé, yo quería ser actor. Entonces, bueno, se quedó ahí en mi niño interno, yo después del accidente pues seguí desarrollándome y dije, joder, pues dentro de las cosas que se me han quedado ahí, que tengo necesidad de hacer, hay muchas que se me quedaron ahí una espina clavada. Y una espina clavada fue la de estudiar teatro, ¿no? Intentar. Y pues bueno, pues como loco, porque me llamaban un loco, yo estaba así, me dijeron, ¿pero a dónde vas a ir tú a teatro con esas pintas, con ese cuerpo? Digo, pues bueno, yo voy a intentarlo. Evidentemente no tenía muchas perspectivas, porque claro, no me podía mover, ni si me caía, tenía que estar con la muleta. Bueno, me daba igual, yo me metí en internet, busqué escuelas y me fui a una ahí en la calle, en Lavapiés, no me acuerdo ahora de la calle, pero bueno, en Lavapiés, que esta es la zona de los teatros por excelencia, ¿no? En Madrid. Y entonces, pues busqué una al azar, yo no sabía, llamé, hablé con el tío, fui, me entrevistó
me vio y dijo, oye, pues no te extraño, yo ya te he dicho y tal, estoy como estoy. Digo, no sé si yo tengo alguna posibilidad de hacer teatro, porque... Y el tío, pues mira, bien, porque aunque luego acabé un poco mosca con él y me fui de la escuela junto con otros compañeros, pero al principio pues, me aconsejó bien y me ayudó en cierta medida bastante, porque me dijo, oye, tú tienes lo que tienes, pero vas a hacer teatro con el resto y Claro, vamos claro, a ver hasta dónde puedes llegar. Es decir, no te voy a hacer, no te voy a decir que hagas el pino, ni que te hagas una carrera, claro. pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Es Sí, sí, decir, sí. en ese momento, claro, yo era el que tenía que hacer lo posible por adaptarme al resto, porque no, era una clase con gente Sí, con cualquier... 100% bien, de gente Sí, normal que no había tenido ninguna, o físicamente. sea, claro, no era un... Entonces yo dije, bueno, pues haré lo posible por acercarme a ello en cuanto a todo lo que pueda. Y así empezó mi andadura por el teatro hace ya, pues más de 10 años, prácticamente 15 años o después del accidente. Y hoy en día, pues sigo, sí, hacemos, oye, representamos en salas grandes, en el Teatro del Barrio, que antes se llamaba la Sala Triángulo en Madrid, una experiencia maravillosa, porque es con 200 y pico personas, y fundamental para mí. Sé que me lo vas a preguntar ahora, pero me adelanto a la pregunta. O no sé Bueno, si me lo has preguntado antes. primero te voy a preguntar si te encuentras con algún impedimento a la hora de hacer teatro o de hacer alguna escena. Sí, fundamental. O sea, el impedimento está siempre en mí. Es que me puedo caer, puedo tropezar, puedo caerme en cualquier momento. Es más, me ha pasado alguna vez. Entonces, el mayor impedimento es ese. Luego, a la hora de actuar, no hay demasiado impedimento porque yo ya A eso me refiero. claro, me he creado una técnica y la técnica es la técnica que tiene cualquier actor, que es meterse en el personaje que representa, que es lo bonito de ser actor, ¿no? O actriz. Y entonces, Claro. una vez que te metes en ese personaje, y es para mí para lo que me ha valido teatro, no solo porque me gustaba y quería saber lo que es sentirse ser actor, sino el hecho de que me olvidaba, de que me olvido de Javi, en el sentido de que cuando estoy actuando soy el personaje. Ahora, por ejemplo, soy Boris, en una obra que estamos ensayando. Pues soy Boris, no soy Javi, y Sí, eso ayuda muchísimo. sí, yo quiero hacer ahí una aportación positiva, porque yo he visto a Javi actuar y conozco a Javi en la clínica de rehabilitación, conozco a Javi fuera en la calle y conozco a Javi en actor. Y cuando Javi actúa, camina mejor. Camina Sí, mejor, la reacción asociada del brazo es menor. ¿Por qué? Pues el subconsciente, las emociones, o sea, yo creo que tiene mucho que ver lo que tú dices, te metes al final en el papel de otra persona, se te olvida tu hemiparesia, se te olvidan esas limitaciones y es como que ¡pum!, el cuerpo fluye. y fluye, porque hay mucha gente incluso que, fíjate que en la mano a nosotros, los que tenemos una hemiplegia, en mayor o menor medida, pero se nos nota mucho. Pero hay gente incluso que hablándolo después de la representación me ha llegado a decir, oye, ¿y qué te pasa en la mano? Y digo, ¿te estás quedando conmigo? ¿No me has visto en el escenario? Y me ha dicho, no, es que en el escenario no he notado, no lo noto tanto como ahora. Es decir, en el escenario, evidentemente se me nota, yo no ando normal, o sea, cojeo, ¿no? Pero el personaje hace que pierda ese miedo y esa espasticidad que se llama en rehabilitación y esté más relajado. Entonces no se me note tanto ni a la hora de sentarme, de levantarme, ni a la hora de que la mano esté muy más o menos rígida, ¿no? Es fantástico, yo se lo recomiendo. Vamos, ya sabes que te lo recomendé a ti, lo recomiendo a todo el mundo sin necesidad de tener una limitación. Es decir, es una es una vía de escape, pero en lo que estamos es en lo nuestro, ¿no? Es una vía de escape para alguien que está absolutamente obsesionado no es la palabra, pero muy metido en el trauma, ¿no? De joder, cómo me he quedado, qué voy a hacer, no sé qué, pues sentirse de otra manera, ¿no? Y la forma de sentirse de otra manera es tener un personaje encima que no eres tú, Sí, estudiarte el texto, que es muy bueno en para la nuestro caso, memoria, la para la atención, sí. memoria, y luego pues representarlo dentro de la medida que para eso el director también se encarga, claro, No, no, se no, claro, encarga de, claro, claro. es decir, no sabe que yo tengo unas limitaciones, entonces no puedo hacer todo tipo de personajes. Bueno, pues hasta donde se pueda, luego se trabaja el personaje y vemos a ver cuáles son las limitaciones y los problemas que tiene. Pero todo Claro. eso se solventa si realmente yo me olvido un poco de Javi. Un poco, digo un poco porque tengo que tener presente que me puedo caer. Y tengo que tener cuidado, claro, porque y eso no se nos va a ir nunca. Pero ese poco en el que me convierto en otro personaje, pues es un salvavidas tremendo.
Claro, o tremendo. sea, entonces, resumiendo o no, o diciéndolo ahí acotado, ¿en qué, no, o cómo te ha ayudado a ti el teatro, no solo a nivel personal, sino también enfocándolo en tu lesión? Pues a que realmente se puede hacer que las partes que tienes dañadas lleguen a tener menos presencia traumática que la que tienen gracias a una relajación y gracias a no sentir encima el peso de todo el problema que tienes. Y Total. entonces, a raíz de que actúo, no es que esté actuando todo el día en casa ni en la calle, Ya, claro. pero me queda consciente de que si me ayudo un poco a relajar un poco al Javi que tiene el problemón encima, pues ayuda a que mi mano esté más relajada, a que ande mejor, a que tenga más seguridad y a que pueda hacer una vida más plena, en definitiva, ¿no? Total, total. Y también, ¿vale? Eso, esa aportación mía, yo eso siempre te lo hemos dicho en la clínica. Creo que una de las cosas también que ayuda mucho el teatro es que el teatro te hace trabajar mucho las expresiones faciales, los gestos, o sea, tristeza, enfado, bla, 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 porque muchas personas cuando han sufrido un daño cerebral debido a dónde está la lesión, o sea, es como más aplaneamiento afectivo, ¿no? O como que tienes la cara como más, no sé cómo decirte, ¿no? Así como más lineal. A veces, no siempre ocurre, eso depende de la lesión de cada uno y creo que eso el teatro ahí ayuda mucho. Claro, el teatro es 98% expresión corporal. Claro, Absolutamente. Entonces, claro, en unas limitaciones como la mía, que es una limitación corporal casi 100%, porque en cuanto a movilidad me refiero, ¿no? O sea, la mano, el brazo, la pierna, el pie. sí, La expresión corporal te hace mover. O sea, antes de las obras hay unos entrenamientos, ¿no? En los ensayos, incluso antes de estrenar, hay unos entrenamientos de voz, hay unos entrenamientos corporales que yo, por supuesto, formo parte de ellos, aunque tengan mis limitaciones. Y yo, claro, es importante, que para eso son muy importantes las clases, la conexión con el profe, con el director, perder la vergüenza, ¿no? Porque claro. imagínate si hay gente que le cuesta perder la vergüenza y mueve sus dos brazos de puta muy bien, Sí, pues imagínate a nosotros, a personas como yo, con una hemiplegia, mover su parte izquierda, que no, que la mueve como un muñeco y de forma, pues un poco así. Fuera vergüenzas, es decir, yo me muevo como buenamente puedo y me sirve para lo que quiero conseguir, porque de eso se trata, ¿no? total. Y por tanto, si tuvieras que darnos una o dos recomendaciones, ¿vale? Déjame terminar, no empieces. ¿Por qué recomendarías a una persona con una lesión neurológica hacer teatro? Yo más y perdona que te, que Sí, te sé que dices que a todo el mundo, eso lo tengo yo No, claro, pero no, porque te corrija la pregunta. Yo más ¿vale? que por qué hacer teatro, para mí es muy importante verlo desde este ángulo. ¿Para qué hacer teatro? O sea, no por ¿Vale? qué, por lo que me ha Sino el pasado, para qué, ¿vale? sino exacto, que ahí forma parte del objetivo del que te he hablado. O sea, no por qué, porque me ha pasado esto, voy a hacer teatro para olvidarme. No, no, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Vale? Entonces, ahora la respuesta. Pues lo que hemos estado hablando hasta ahora, es decir, ¿para qué? Pues Para hacer que nuestro yoísmo, sin sí, llegar al victimismo nunca, porque cuando llega al victimismo, entonces hay que tratarlo con alguien, con algún profesional, que puede ser un psicólogo o alguien que te ayude. No hay que no tenemos que ser víctima de nada, tenemos que asumir correctamente lo que nos pasa, ¿no? Y entonces, sintiéndonos otras personas, nos ayuda a olvidarnos de ese yoísmo, de, ay, mire, fíjate lo que me ha pasado, fíjate lo que tengo, no sé qué. ay, me encanta, Yo, muy bien, me gusta lo que estás diciendo. sí, es como, hombre, me ha costado, ¿eh? O sea, esto no es que se me esté ocurriendo ahora. Ahora lo estoy hablando de esta forma porque ahora estoy aquí contigo, pero es algo que me ha costado mucho tiempo y muchos años eh, llegar a saber y a tener claro, porque yo necesitaba, como yo, muchos los que tenemos mi situación, encontrar respuestas. Las respuestas hay muchas veces que no hay, las tenemos que buscar nosotros. La inquietud de querer saber hacia dónde vamos y cómo conseguirlo, pues tiene muchas herramientas. En mi caso, el teatro, el trabajar, el teatro, el conducir,
y No, claro, muchas otras cosas que hago, pues son fundamentales, ¿no? Pero el total. teatro está bien precisamente por eso, porque te saca de tu yo y te hace ser otro yo Otro diferente yo. en Ujú. el que se mueve diferente, se tiene que mover diferente a ti porque es un personaje que está dentro de un guión y de un contexto que no es el tuyo y eso pues es muy recomendable, vaya. Sí, 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 no, a mí también me lo parece. También lo es pintar, ¿eh? Por ejemplo. Yo nunca había pintado. Después del accidente, yo tengo cuadros en casa, yo he dibujado siempre de fatal. Bueno, pues después de teatro también me dio por pintar. Pero ¿cómo me dio por pintar? Pues dije, pues voy a sacar lo que tengo dentro. Yo dibujar dibujo mal, pero voy a sacar lo que tengo dentro. Empecé a sacar lo que tengo dentro y hago cuadros pues que haya gente que dice, hostia, ¿y esto? Pues oye, pues es mío, pues cosas que me han salido. Es decir, esas actividades en las que nos hacen sacarnos de lo que tenemos, de lo que somos nosotros, el teatro más, porque el teatro te implica directamente meterte, ¿no? En la vida de otra persona. La Sí, pintura estás echando fuera, es plasmar. claro, exactamente. Pero bueno, hay tantas actividades, pero en el teatro yo creo que en nuestros casos fundamental. Además, no tiene que ser un teatro para discapacitados, no tiene que ser un teatro para limitación, para gente con limitación, no, no tiene por qué ser eso. No, no, es un teatro al que voy yo también y estas Claro, a tiendas. no ser que la limitación sea muy aparente, evidentemente, pues ya claro, o sea, si vas a enseñar gente que tiene unos problemas de movilidad extremos, ahí no me meto, porque no sé lo que es. Sí, Pero, claro. pero, pero quedándome en lo que tengo yo, que seguramente es un daño cerebral que tiene muchísima gente, que es una hemiplegia tipo, como me dijeron cuando ya me dijeron, dice, no, te has quedado, para como te podía haber, te has quedado con una hemiplegia tipo. Es decir, dentro de como me podía haber quedado, pues bueno, No, hombre, sim, eso sim, desde luego. claro, simplemente pues no mueves tu parte izquierda. Eso ahora, gracias a ti, he sabido que ya no se llama hemiplegia, he ido ganando movimiento, pues me he quedado con una hemiparesia. Entonces no me muevo, no muevo la mano, pero me la cuido para que se relaje y Eso sabiendo es. que eso Muy bien, puede. muy bien, muy bien. Entonces, el Y asesoramiento de cualquier persona, como tú, como gente que de fuera de rehabilitación, es sí, fundamental sobre todo para la primera etapa de esta vida que nace cuando te pasa algo tan traumático, total, total. porque Y estamos muy perdidos. sí, sí, sí. Y pasan años y encuentro muchas personas también que están perdidas por el poco asesoramiento o ayuda que han tenido. Sí, o porque no les ha salido, y es muy respetable, porque cada uno somos como todos. Yo los he visto en rehabilitación también, que no tienen inquietud, que simplemente Javi, ahora vuelve, ¿eh, chicos? Bueno, aprovecho para decir, porque sé que Marlene estaba preguntando, que ahora que queda ya poquito para terminar la entrevista, podéis hacer preguntas, ¿vale? Igualmente, o las podéis escribir por aquí en el chat, o si no, pues también ahora después al final os podéis poner la cámara con el micrófono y directamente lo preguntáis, ¿vale? Decirme un ok por el chat. Mientras que no sé qué le ha pasado a Javi, se le ha colgado la conexión. Uh, Vamos a darle un segundo. Bueno, hasta lo que hemos hablado ahora, ¿os ha parecido interesante todo lo que hemos estado hablando con Javi? Dice Marlene, muy interesante, Lidia, gracias. No, gracias a vosotros. A ver qué le ha pasado a este pobre hombre. Porque o no sé si es que él estaba con el móvil y no sé si o bien le entró una llamada porque con el ordenador tenía un problema o no sé si se ha quedado sin batería o algo, no sé qué le ha podido pasar. Vamos a dar unos minutos. Ya está, chicos, ya se conecta.
que dice que no sabe lo que le ha ocurrido, que de repente el móvil como que se le ha quedado bloqueado y no le funcionaba nada del teléfono, cosas que ocurren a veces. Hola Ángeles, que sé que estás por ahí. Hola Lidia, buenas tardes. Es que no sé si... Sí, ponte el audio, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Nada, aquí escuchándoos que es muy interesante, la verdad. Y ¿Conocías tú a Javi? no, 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 claro, con la vale. cámara. No conocía a Javier, pero bueno, ha sido muy interesante. Además, bueno, pensar que no estás solo, que joder, somos muchos los que compartimos cada uno nuestras vivencias, pero bueno, esta lucha que decía Javier y me ha parecido muy interesante. Y nada, y yo que comparto lo de hacer teatro con él, que le quiero decir que con esa voz, ¿cómo no va a hacer teatro? Si es que es una maravilla. Claro, es que tiene una voz para teatro ideal. Entonces, bueno, pues claro que sí. Nada, no me extraña que esté donde está Mira, aquí está, que ha regresado. Nos ha dejado ahí en stand-by. Ahora, ¿qué te voy a decir, Ángeles? Ahora luego te conectas otra vale. vez y se lo dices, ¿eh? Bueno, coméntaselo tú. Ya, Anda. Javi, nos escuchan, ¿no? A ver, espérate, que no sé si... Que le vea dónde está él. Que le tiene que dar ahí a ver. Es que no le escucho. No está poniendo el audio. No se te escucha, ¿eh? Ahora. Ahora sí, ahora sí. Ya Ahora está. sí. Javi, nos has dejado aquí a todos, tío, ahí de repente. Hemos dicho, ¿este hombre qué le ha pasado? Hija, perdonadme, yo que el móvil ha muerto, o sea, no me veis. Dale. No, no te vemos, pero bueno, ahora cuando ya le des a la cámara. Pero es que no me sale escuchando. Sí, 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 escuchar te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Así que si quieres, mientras averiguas tu cámara, La madre que me parió. no pasa nada. Te repito lo que te he dicho, ¿vale? Vale. O sea, bueno, eso, lo que te he dicho, ¿no? Pues que algo común, ¿no? Que me encuentro en personas con alguna lesión neurológica es que pierden la confianza en ellos mismos, ¿no? Hasta tal punto a veces de tener miedo a la soledad. Y te preguntaba si a ti te había pasado lo mismo, habías sentido eso. Sí tuve miedo. Lo que pasa es que yo soy un poco afortunado porque siempre he estado rodeado de mucha gente, pero aún así luego pues he tenido que seguir viviendo solo y sí he tenido miedo a la soledad. Lo que pasa que el mejor arma para dejar de tener miedo a la soledad es enfrentarte a ella en el sentido de que... ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Joder. En el sentido de que tienes que convivir con ella, ¿no? Es decir, no hay que tenerla miedo, hay que tenerla como aliada. Si yo muchas veces a la gente le digo, ¿qué tal? No sé qué, digo, pues aquí con mi sole. Mi sole, pues es mi acompañante, es mi soledad. Pero hay que tenerla, pues evidentemente no como una persona, pero sí como un estado en el que te encuentras, que aparte de estar solo, pues te hace sentir más solo el hecho de por cómo estás, ¿no? Claro, sí, y en base a eso justo es lo que te iba a decir, ¿no? Pues, ¿qué consejos? Mira, ya se me ve, ya lo he conseguido. Sí, ahora Dime. solo lo tienes que poner en horizontal cuando puedas. Ay, es verdad. Joder, qué inútil. Y entonces, bueno, que creo que más o menos acabas de responder, ¿no? Pero sería qué consejos puedes darnos, como lo que tú acabas de decir, ¿no? Para no tener miedo a esa soledad o para enfocarlo de otra manera. Javi, le hemos vuelto a perder.
Chicos, yo creo que se le ha apagado el móvil. Entonces, como no os voy a hacer, tampoco os quiero quitar vuestro tiempo, ya que cada persona tiene que hacer muchas cosas en su vida. Si queréis poner alguno la cámara o el micrófono para compartir lo que os ha parecido y demás, e igualmente las preguntas que habéis dejado, que tengo la de Marlene y tengo también la de Noé, que las veo aquí en el chat. Lo que haré con esas preguntas es pasárselas ¿vale? a Javi para que os pueda también responder. Ya sabéis que yo estas videoentrevistas, hola Marlene, las dejo grabadas y luego las podéis ver también en el canal de YouTube. ¿Qué tal, Marlene? Hola Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Qué te ha parecido? Muy interesante su plática. ¿Sí? Sí. ¿Qué es con lo que te quedas? O sea, o con lo que más te ha gustado, lo que más has aprendido. De no tener miedo y atreverse a hacer las cosas. Muy bien, Marlene. Vale, sé que me preguntaste lo de la voz, ¿verdad, Marlene? Tú me preguntaste lo de la Sí, voz. sí. Yo no lo sé, la verdad, porque yo he conocido a Javi cuando ya llevaba años de su accidente, entonces no tengo ni idea en cuanto a lo de la voz, pero se lo preguntaré por ti, Sí, gracias Lidia. ¿vale? Vale, Y también gracias. tengo la pregunta de Noé también para poder decírsela. Si alguna persona más queréis comentar algo más, os podéis poner la cámara. Lourdes, sí, ponte la cámara, sé que has levantado la mano. A ver, tu audio, Lourdes, dale al... Ahora sí. No se me ve nada, pero bueno, por aquí ando. Sí, bueno, te Me veo ha ahí. encantado la entrevista. Sí, ¿te ha Me ha gustado? encantado, sí. ¿Con qué te quedas tú de aprendizaje? Con la fuerza de querer salir adelante. Y la valentía. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es importante. Sí, claro. Vale, Nos genial. vemos, Lidia. Venga, un besito, Lourdes. Cuídate. Me gustaría también preguntarte, ¿no? Pues qué consejos puedes darnos para no tener miedo a esa soledad, ya que me encuentro a muchas personas que después de haber tenido una lesión neurológica tienen pues miedo a quedarse solos o no saber, ¿no?, cómo desenvolverse en el caso de que se quedaran solos, pero sin embargo, ¿no? Pues tú vives solo de forma independiente. No sé si podrías compartir algún consejo o decirnos tu experiencia. Bueno, va un poco con cada uno, ¿no? La soledad siempre es dura y cuando estás más débil, ¿no? Emocionalmente y todo, y físicamente, pues todavía más. Pero bueno, yo para que la soledad me fuese menos y me sea menos dura, ¿no? Pues intento ocupar mi tiempo, ¿no? Con Con actividades. actividades, no solo con teatro. La soledad sobre todo se siente cuando uno está solo en casa y no tiene a nadie, como en mi caso, ¿no? Y entonces pues lo intento llegar con actividades que me llenen, ¿no? Como puede ser leer, como puede ser pues, el cine, ver películas. Esas son distracciones. Pero luego podemos hacerlo también de unas formas más interesantes, ¿no? Nos crea mucha ansiedad la soledad. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la respiración. Aprendí a respirar en teatro, pero lo uso ya para mis momentos, ¿no? En los que necesito relajarme y trabajar la respiración para relajarte, dejar la mente un poco vacía, ¿no? Que es muy difícil, pero lo más posible para que no nos aturulle con todo lo que tenemos encima, que es mucho. Y entonces simplemente intentar relajarme en ese espacio, en ese tiempo en el que estoy solo, ¿no? Pero yo creo que lo más obvio es intentar llenar nuestro tiempo con cosas, las que podamos hacer. Claro, Teatro, en mi caso, leer o lo que sea. sí, o sea, esto es algo que yo pienso, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas con
con una lesión neurológica o que hayan tenido algún problema, no tienen ese miedo a la soledad, pero yo creo que no tiene que estar vinculado, ¿no? O sea, creo que no hay una como relación directa, por decirlo de alguna manera, porque hay muchísimas personas que no tienen ningún tipo de lesión ni nada, pero también tienen ese miedo a la soledad o no les gusta estar solos, etcétera, etcétera. Bueno, hay que tomarlo como que la soledad, o sea, no te tiene que frenar, no tiene por qué ser un miedo de nada. Es decir, los únicos miedos que tenemos que tener es a poder llegar a caernos o a tener otro tipo de accidente por lo que tenemos, ¿vale? Los demás miedos son un poco que están en la nube, ¿no? Y para eso, si no somos capaces de gestionar nuestra soledad, en casa, como decía yo antes, ¿no? Pues hay que buscar ayuda. Yo siempre la he buscado, hasta hace relativamente poco. Ahora ya llevo 20 años y ya me autoayudo yo un poco, pero si no, pues hay que buscar ayuda exterior que nos hagan ver cómo no tener miedo a esa soledad, porque no estamos solos, no estamos solos, ¿no? Eso es importante, Es el más bien pedir que nos ayuda sintamos. también. Y, o sea, como he dicho antes, ¿no? Pues eres una persona independiente que vive sola y que también pues haces muchas cosas fuera de tu domicilio, o sea, pues vas al teatro o quedas con personas para tomar algo. Entonces, cuando vas por la calle y te encuentras con algún tipo de barrera arquitectónica, ¿no? Barrera física principalmente, ¿qué haces para poder o bien superar esa barrera y llegar a hacer la actividad que vas a hacer en ese momento o simplemente no solucionas el problema y te das la vuelta? ¿Entendiste bien la pregunta? Sí, yo creo que eso último que has dicho nunca hay que hacerlo. Es decir, hay que vencer las barreras pese a que sobre todo particularmente en este país las tenemos y muchas, ¿no? Con respecto a otros países europeos. Hay que vencer esas barreras. Y entonces yo nunca me he quedado, al principio me costaba mucho pedir ayuda, porque eran barreras como cruzar una calle muy grande en la que yo me ponía súper nervioso y no podía casi andar. Y luego aprendí a pedir ayuda. Entonces, antes de tirar la toalla un poco y de decir, bueno, pues con esto no puedo, pues pedir ayuda, porque hay gente en la calle muy buena que te puede ayudar. Y ahora ya, pues bueno, soy un profesional después de tantos años, ¿no? Y si veo que tengo alguna barrera muy tal, pues intento solventarla yo solo. Si aún así no puedo, no dudo ni un momento en pedir ayuda. Incluso si me desoriento en una calle, yo conozco Madrid muy bien, pero me desoriento, pues pido que me informen dónde está la calle, pido cuál es el camino más rápido, in situ. Pero pedir ayuda yo creo que es lo fundamental. No tenemos que tener miedo ni Ni reparo en pedir sentirte ayuda. mal, eso es. Exactamente. Claro, que eso es importante. O sea, al final hay muchas personas que evaden o dejan de hacer cosas por miedo a no ser capaces de superar un obstáculo, como pueden ser unas escaleras o unos peldaños que de Claro. repente haya, pero volvemos a lo mismo, claro. O sea, el pedir ayuda te va a ayudar, evidentemente, a solventar eso y el poder hacer y disfrutar de lo que tú tenías planeado en ese momento. Exactamente. Yo lo sigo haciendo. Después de 20 años siempre me he encontrado con problemas y en la calle, estamos hablando a la hora de movernos, como dice, Claro. y los he solucionado así. Es decir, si tengo que pedir o tengo que preguntar, pues lo hago. Lo que intento no hacer es decir, bueno, pues como no puedo, me voy. O lo dejo. No, a no ser que sea ya una situación, pero no recuerdo ninguna últimamente, ¿no? Una situación Claro, sí, límite. además en tu caso particular, ¿vale? Que sí que hay una cosa que me gustaría que compartieras. Hay muchas personas que debido a que tienen una hemiparesia dejan de ir a la playa cuando les encanta la playa porque les da miedo que se les tuerza el pie y no puedan andar, porque ya sabemos que las pasarelas no llegan hasta el final del agua en casi ninguno de los casos, aunque la playa sea accesible, pero tú sin embargo vas a la playa y yo sé cómo lo que le ocurre también a tu pie y tú también llevas una tobillera, que aquí muchas personas llevan tobilleras para que el pie no se tuerza. ¿Cómo haces para desenvolverte en la playa y que para ti no sea una frustración el decir, uf, cómo ahora a mí me pasa esto, yo ya no puedo ir a la playa, yo ya no puedo disfrutar de esto, etcétera, etcétera? No, ante todo sentir la seguridad que yo podría llegar a sentir antes, teniendo en cuenta la limitación que tengo ahora. Eso es fundamental.
decir, yo quería bañarme, yo no uso pasarela, yo me meto en la playa y salgo como cualquier otro. Meterme me cuesta menos, salir me cuesta más, sobre todo si hay olas. Pero lo que hago es querer sentir la seguridad de que voy a ser capaz, porque antes lo fui, lo que pasa es que ahora tengo unas limitaciones y lo tengo que hacer de otra manera. Claro. Y simplemente eso. Y luego, pues dentro de mis capacidades, que es pues nadar con una mano, pues no irme demasiado lejos, aunque a veces lo hago y hay que tener siempre cuidado, ¿no? Pero tener la precaución, o sea, tener siempre presente, no hacer el salvaje, ¿no? De que tienes la limitación que tienes, pero quieres disfrutarlo igual que antes. Claro, Eso claro, eso es y eso fundamental. lo consigo. Entonces, ¿qué consejo le darías a una persona que está en una situación a nivel físico parecida a la tuya y quiere ir a la playa, pero todavía no ha dado el paso? Pues que esté en la playa. Primero, es importante que cuanto más cerca de la orilla, mejor. No pegaba, ahora no te van a dejar con el COVID, pero porque así tienes que andar menos y además si la arena quema, pues es un problema. Pero si estás solo, que yo también he ido solo, pues tener muy en cuenta el lugar donde estás para tenerlo de referencia cuando sales del agua, porque nos podemos despistar y eso puede causar un problema. Y si estás con alguien, pues sentir la seguridad de que ese alguien te va a ayudar. Y entonces, pues meterte en el agua como si nada. Es decir, tú vas despacito, con tu pie, con tu precaución, te metes, te das el chapuzón y sales. Y si ves que al salir o al entrar necesitas algún tipo de ayuda, porque el pie se te tuerce, porque te hacen daño las piedrecitas o lo que sea, pues volvemos a lo de antes. Pedimos ayuda. Siempre hay gente alrededor nuestro en la playa y siempre están dispuestos a ayudarnos. Casi Vale. siempre, vamos. Claro, sí, sí, no, es importante porque conozco muchas personas que quieren ir a la playa y no van porque tienen miedo a que se les tuerza el pie, principalmente, Claro, porque no, pero son no se les va a parecido tuercer al igual. tuyo. Y tú lo sabes, en la arena no se tuerce el pie igual. Es decir, No, no, evidentemente no. podemos tropezar, pero una vez que el pie ya está anclado de lleno en la arena, que eso lo Sí, no, podemos y controlar además, mirándolo, sí, claro, sí, además, o sea, yo recalco mucho que una caída en la arena de la playa no es lo mismo que una caída en el asfalto en la calle. evidentemente. O sea, eso no es Entonces se igual. trata de eso, de plantar bien el pie con seguridad y para eso tenemos la vista. Si nuestra sensibilidad no es la adecuada, que suele ser lo que nos pasa, y no sabemos cómo tenemos el pie en ese momento, pues miramos y si es necesario lo colocamos. Pero una vez que está plantado el pie en la arena, pues ya es muy difícil que te caiga. Entonces así poquito a poquito, unos Claro, tardamos más, otros menos, pues hasta que estás en el agua. Y para claro. salir, pues igual. Sí, y seguro que, o sea, desde la primera vez que fuiste a la playa a día de hoy, que ya ha sido un montonazo de veces, me refiero, o sea, al final, si no vas, no lo pruebas, lo entrenas, lo practicas y lo haces, cada vez va a ser más Eso es como difícil. todo. Eso es como todo, como lo del metro que hablábamos al principio de la entrevista, como todo. Es decir, tenemos que estar decididos en querer hacer algo porque lo necesitamos y porque en el caso de la playa tenemos satisfacción por ello. Pues hay que probarlo. Y Claro, una vez que lo pruebas, pues ahora después de 20 años, pues yo ya me meto en la playa como si nada. Voy claro, muy bien, muy tranquilamente, bien. con mi cojera, controlando mis desequilibrios y al salir todavía sigo teniendo problemas. Si hay olas muy fuertes, las olas me tiran. Lo que suelo hacer y lo recomiendo a todo el mundo es reírse. Yo me río mucho de mí mismo. Si me caigo, si me ve la gente caerme, si estoy con mi hija, reírme. Y esa risa te ayuda a llevarlo todo mucho más fluido. Pero vamos, yo lo sigo Claro, haciendo pues como si nada. O sea, yo me meto, me salgo y me miran, claro. pues claro, soy raro, ando raro y tengo la mano rara, pero bueno, Pero sí, eres fundamental lo que acabas de decir de la risa, es importante, es lo importante. más importante y no solo en el mar, ¿eh? En general, En general, en todo. Lo que pasa que, bueno, que hay momentos muy críticos en los que, sobre todo, si no llevas 20 años como yo con esto, pues reírte de ti mismo cuando estás tan absolutamente fastidiado, pues es difícil. Pero yo me reía, yo me miraba en el espejo y es decir, claro. eso ayuda. Si se consigue y se trabaja como todo, ayuda bastante. No, claro que sí. Y en Mm. todos estos, durante estos 20 años, desde que tuviste el accidente, eh, ¿qué aprendizaje has tenido durante esta vivencia, ¿no? O este proceso?
Pues un aprendizaje vital. Es decir, es una sabiduría añadida a mi vida que nunca hubiese sospechado que iba a llegar a tener. Es decir, es como mi carrera, ¿no? En vez de haber hecho una carrera de periodismo o de fisioterapeuta, pues he hecho una carrera de vida, que yo lo llamo. Es mi mayor aprendizaje. A gestionar los miedos, a gestionar las vergüenzas y sobre todo a gestionar la fuerza y el valor que tenemos dentro, que no sabemos que la tenemos hasta que se manifiesta. Efectivamente, Pues sí. hasta que estás en una situación como límite, por decirlo de alguna manera. Si esas inquietudes faltan, que oye, que las personas somos todas, cada uno esas inquietudes hay que buscarlas, es decir, hay que intentar buscar las respuestas a las preguntas que somos incapaces de responder porque la situación es muy límite. Y a partir de ahí empezará la sabiduría a florecer día a día. Si son 5 años de sabiduría, pues mira qué bien. Si son 2, si son 3 meses, pues también. Si son 20 años como mi caso, pues todavía mejor porque es toda una vida. Y además una vida ya adulta, ¿no? En la que nos es más fácil entender ciertas cosas. Y la última pregunta que yo te voy a hacer, que es la pregunta que hago siempre al final de todas las entrevistas, es: si tuvieras que elegir un lugar del mundo para pasar el resto de tu vida, ¿qué lugar elegirías? En concreto, un país o una ciudad o un... Sí, como si es tu piso en el que estás a día de hoy. No, en mi piso no. Un lugar cerca del mar, que es mi mayor propósito. ¿Qué te aporta un lugar cerca del mar? Eso es Algo otra muy pregunta. importante para mi historia, que es la temperatura que es muy El importante. clima, No claro. tener frío, el clima es fundamental, claro, porque yo voy más relajado, con mi brazo estiradito. Y el mar, estoy aprendiendo a abrazar la tranquilidad que me da cada vez más. Totalmente, Cerca del mar. totalmente. Pues espero que pronto puedas conseguirlo y luego lo compartas con nosotros. Y ahora, ¿vale, Javi? Te voy a hacer las preguntas que me hicieron algunas de las personas que estuvieron en la entrevista, ¿vale? Una pregunta es de Marlene, es una mujer que yo conozco, y ella, Marlene, decía, te voy a leer, ¿vale? Textualmente lo que ella escribió en el chat. Ella me puso: una duda, Javier, ¿no tuviste problema con la voz después del accidente? Pregunto esto porque mi voz está como grave y quería saber cómo la recuperaste en el caso de que hubieras tenido algún problema con la voz. No tuve problemas con la voz. Tuve muy pocos problemas de mi Del fin y pareja del habla. en el habla. O sea, prácticamente ninguno. Tuve traqueotomía y todo eso, pero no tuve problemas de hablar ni nada. Vale, genial. Y luego Noe Gaya, que también es otra chica que conozco, dice: yo soy Noe Gaya, tuve un accidente de coche y no me puedo mover, ni hablar, ni siquiera comer. ¿Qué me aconsejas, Javier? Mi físico no se mueve, pero mi mente sí lo entiende todo. Es muy difícil, pues. Soy un profesional Claro, es que de la estas ciencia personas no vital, te, pero... no te van a hacer preguntas como las mías, son preguntas ahí súper profundas. ¿Quieres que te la repita, Claro. la pregunta de ella, de Noé? No, es decir, tienes unas limitaciones absolutamente extremas. A nivel No sé si físico, es que efectivamente. escribir tampoco puede. Sí, ella, o sea, sí, porque yo me comunico con ella también con email. Pues entonces esa es la solución. No Si puede sé, manejar, o sea, a ver, no sé exactamente cómo lo hace, ¿no? Es una pena porque no está aquí, no lo puede decir. Pero ves, claro, o sea, ves, es que yo sé que ella no se puede mover, solo sé, ves, ella no puede moverse, no puede hablar, o sea, no puede comer por ella misma. Físicamente, efectivamente, tiene un gran problema, pero mentalmente está perfecta. Por eso te dice que me aconsejas. pues lo primero que se me ha ocurrido es eso. Es decir, si yo estuviera en esa tesitura y pudiese, lo fundamental es poder llegar a comunicarte con quien tienes, que te va a ayudar o que te tienes que relacionar, ¿no? Entonces, si puede escribir,
escribiendo. Es decir, si no puede hablar, pues escribe lo que quieres decir de alguna de las maneras, bien con la mano, bien con... Ahora hay muchos artilugios, ahora técnicos, Sí, que incluso por ordenador puedes escribir. Entonces, y sobre todo, escribirte a ti, es decir, expresa lo que tienes y lo que sufres, expresarlo escribiendo, porque las cosas se nos olvidan, sobre todo cuando estamos tan mal. Luego no somos capaces. Pero para comunicarme, que es fundamental, ¿no? En su caso y en el de todos, que se comunique escribiendo. total. O Lo no verá. sabemos hasta qué punto puede llegar, hasta el punto en el que pueda hacerlo. No sé si, pero y que escriba ella misma, que se comunique con ella misma, con sus preguntas, sus dudas y sus miedos, que lo escriba. Eso es una forma también de mantener un poco esa mente que tiene lúcida, me dice, pues buena, ¿no? Sí, 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 ella eso lo tiene perfecto. Y pues nada, estas eran las preguntas que tenía, ¿vale, Javi? Tanto de Marlene como de Noé, que ya les avisaré para que puedan ver la entrevista. Y pues nada más, Javi, darte las gracias por tu tiempo, por compartir la experiencia con todos. Y nada, yo solamente espero que todas las personas hayan aprendido y aprendan también, ¿no? Pues, y hayan disfrutado, como yo, con la entrevista, más todas las personas que luego lo verán. Y si quieres decir algo más tú, Javi, o algo más que tú quieras añadir. No, pues lo único que si alguien necesita, yo estoy dispuestísimo. No me importa hablar más de mi tema, pero mucho menos hablar del tema para con los demás. Si alguien necesita llamarme para hablar, para preguntarme algo, para lo que sea, estoy absolutamente dispuesto, porque para mí y gente como yo, ¿no? Es una gozada poder ayudar a gente que tiene sus dudas, sus miedos y sus dificultades, ¿no? Con este tipo de cosas. Y entonces, pues que no me importaría que tú les dieses mi contacto y que me llamen sin problema, que yo estoy dispuesto. Sí, yo puedo decir, o sea, así públicamente, aunque sé que no usas mucho las redes sociales, pero tienes ahora Instagram, No. pero Sí, pero tienes tu Instagram. el Instagram no lo sé manejar muy bien. Lo tengo, pero no lo uso, no me gusta. En principio tengo las redes, tengo hasta Twitter y tengo de todo porque creo que tengo que empezar a estar ahí porque si no me voy a quedar obsoleto. Pero soy un poco anti-redes, no me gusta comunicarme ni por Facebook ni por nada. Ahora, Bueno, yo solo sí que voy a compartir tu Instagram, que eso siempre lo digo, las redes sociales de las personas a las que entrevisto, ¿vale? Que tu Instagram es Javi Dorado 7. Ahí las personas te pueden escribir por privado. Igualmente, si cualquier persona quiere lo que tú dices, tú estás dispuesto a dar tu contacto. Si a mí alguna persona me contacta a través de mi exactamente. mail o Por por mis WhatsApp redes sociales, yo o les que me facilito llame, tu correo. o el teléfono, o mi Facebook, también lo tengo. Yo le veo cosas de Facebook, aunque yo luego no me relacione por Facebook, pero tengo mi Facebook porque tengo que tenerlo, ¿no? Pues tampoco. O sea, todo se lo puede facilitar. No tengo Vale. problema. Pues genial, pues muchas gracias, Javi. Y nada, yo solamente decir que habrá pues más entrevistas como estas de encuentros que inspiran y que para que os podáis siempre enterar y poder participar en los directos, pues seguirme en las redes sociales como Terapia Sin Límites o visitar mi web terapiasinlimites.com. Y nada más, un abrazo a todos y muchas gracias, Javi, por tu tiempo, de verdad, y por compartir toda tu experiencia y tus consejos. Nada, muchísimas gracias a ti. Un placer. Cuando quieras, aquí ¿Vale? estoy. Muy Chao, bien. Nos vemos muy pronto, Javi. chao. Chao. Ahora, chao.